Le vamos a hablar sobre la categoría de los trabajadores según la legislación venezolana. Somos el equipo número 4, integrado por Pastora Mendoza, Edgar Andrea, Aura Gutiérrez, María Tavares y Marisol Balabú. En los sujetos del derecho del trabajo se clasifican individual y colectivo, y estos a su vez están conformados por trabajadores, patronos, representantes, intermediarios, contratistas y empresas. En nuestra legislación venezolana y en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, vemos la figura del patrono en el artículo número 40, el cual establece que es toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores, en virtud de una relación laboral en el proceso social del trabajo. Por otra parte, la LOC define varias categorías de trabajadores. Entre ellas, en el artículo número 35, menciona al trabajador o trabajadores dependientes, el cual es toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica, y que cuya prestación de su servicio debe ser remunerado. Asimismo, en el artículo 36 de la LOA, establece también el trabajador o trabajadora no dependiente o por cuenta propia, el cual es aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de trabajo no depende de patrono alguno. Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia están protegidos por la seguridad social. Por otra parte, es muy importante saber el concepto de empleado, el cual es el trabajador en cuya labor predomina el esfuerzo intelectual o no manual. Ese esfuerzo intelectual para que un trabajador sea calificado de empleado puede ser anterior al momento en que presta su servicio. Puede incluir estudios previos que haya tenido que realizar para poder prestar eficientemente su labor sin que pueda considerarse como tal el entrenamiento especial o aprendizaje requerido para el trabajo manual calificado. También vemos otra categoría en el artículo 37, el trabajador o trabajadora de dirección, que es aquel trabajador que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros, y puede sustituirlos en todo o en parte en sus funciones. Por otra parte, es importante resaltar que los trabajadores que tengan cargo de dirección o de confianza quedan excluidos de la protección de la inamovilidad laboral especial. También tenemos, o es importante saber la definición de los obreros. Vemos que ellos son aquellos trabajadores que su labor predomina el esfuerzo manual o material, y son trabajadores que preparan o vigilan el trabajo de los demás obreros, como albañiles, herreros, etc. Finalmente, la LOC en el artículo 38 establece el trabajador de inspección, que es aquel trabajador quien tenga a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores o de otras trabajadoras. Y el trabajador de vigilancia es aquel trabajador quien tiene a su cargo el resguardo, la custodia y la seguridad de bienes. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Andrea y pertenezco al equipo 4. Les voy a hablar sobre la categoría de trabajadores según la legislación, según cualidad y trabajo. Vamos a ver las modalidades especiales de condiciones de trabajo, del título cuarto del artículo 204 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Específicamente de los trabajadores y trabajadoras que realizan labores en el hogar. Este es el capítulo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Su ámbito de aplicación es específico sobre choferes particulares, camareros, camareras, cocineros, cocineras, jardineros, jardineras, niñeras, planchadores o planchadoras y otros oficios. Trabajadores y trabajadoras a domicilio según el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras.
De los trabajadores y trabajadoras del deporte profesional, el capítulo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, donde su ámbito de aplicación se fija en los deportistas, las deportistas, directivos técnicos, directivas técnicas, entrenadores o entrenadoras, preparadores físicos o preparadoras físicas, según lo contempla el artículo 218 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Buenas noches, mi nombre es Aura Gutiérrez. Con respecto de los trabajadores y trabajadoras agrícolas estipuladas en el capítulo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, su ámbito de aplicación lo estipula el artículo 229 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde reza que se entiende por trabajador o trabajadora agrícola quien preste servicios en una unidad de producción agrícola en actividades que solo pueden cumplirse en el medio rural. No se considerará trabajador o trabajadora agrícola a quien realice las labores de naturaleza industrial, comercial o de oficina, aun cuando las ejecute en una unidad de producción agrícola. Estas pueden ser permanentes, de temporada u ocasionales. Referente del trabajo en el transporte, estas están estipuladas en el capítulo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo. Su ámbito de aplicación del transporte terrestre está reflejado en el artículo 239 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se desprende del trabajo en la navegación marítima, fluvial, lacustre y tripulación, artículo 245 de la Ley Orgánica del Trabajo. Referente del trabajo en el transporte aéreo, aplicado en el artículo 268 de dicha ley. Y finalmente de los trabajadores motorizados y trabajadoras motorizadas, artículo 283 de la Ley Orgánica del Trabajo. Un cordial saludo, les habla María Regina Tavares. En relación al trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre, reconoce la ley a los trabajadores, miembros de la tripulación y quienes se desempeñan en el servicio a bordo de buques mercantes, bien de pasajeros o de mercancía, pero también en las gabarras y remolcadores. Para ello se sustenta en esa relación laboral que se genera bien en la convención colectiva o en el contrato escrito que se presenta en la Capitanía de Puerto o en su defecto en el contrato verbal que se produce en el momento del enganche, y que debe tener unas cláusulas obligatorias como la carga y descarga, el sobresueldo cuando se transporta sustancia peligrosa o se realizan actividades de mantenimiento y arreglo, y la terminación del contrato sustentado en el cambio de nacionalidad del buque o en la anticipación que hace el trabajador 8 días antes del término del contrato. Asimismo, existe un conjunto de consideraciones laborales que están vinculadas con el tiempo de contrato, la protección del salario, en tanto se beneficia cuando el buque atraca en un puerto extranjero y puede recibir su beneficio monetario, moneda extranjera, la relación y la jornada de trabajo en 8 horas, igual que la de descanso, y los elementos que se deben considerar para evitar el despido. En este conjunto de deberes también existen los deberes patronales que tienen que ver con el sostenimiento de las condiciones de calidad de vida del trabajador, su atención médica, su hospitalización y mantenimiento, y por supuesto la garantía de repatriación y pago de su beneficio cuando ocurra cualquier eventualidad fuera del país. En relación a los trabajadores del transporte aéreo, reconoce la ley a todos los tripulantes de las aeronaves civiles que se encuentren bien en tierra o estén navegando. En este sentido, el patrón, en esa relación laboral, el patrón es el gerente de operaciones, superintendente de vuelo, jefe de adiestramiento, jefe de piloto o quien realice funciones análogas. Así el patrón está obligado a brindar alojamiento, transporte y alimentación fuera de la base donde la persona en los tripulantes de las aeronaves residen, así como cumplir las disposiciones legales de la seguridad aérea y garantizar el cumplimiento de la convención colectiva. Dentro de esas consideraciones laborales, al igual que en el caso del marítimo y fluvial, están las jornadas de trabajo, la prohibición de interrupciones de servicio, prolongación de las jornadas de trabajo, la tipificación del descanso semanal, el principio de igualdad salarial, los viáticos, el respeto al principio de igualdad salarial, los viáticos y otras consideraciones, como así la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas, el uso de drogas y efectuar vuelos remunerados si está firmada su exclusividad con la empresa a la que sirve. Finalmente, en el caso de los trabajadores motorizados, la ley reconoce como trabajadores motorizados bien a los que actúan por cuenta dependiente,
independiente o dependiente o por cuenta propia. Quiere decir que bien sean dueños o no del vehículo y estén dedicados a diferentes actividades, mototaxistas, mensajeros. Para ellos la ley establece un compromiso de los patronos en darles uniformes, cascos e implementos, así como garantizar el mantenimiento de las motos, el combustible y el seguro de responsabilidad civil. Mi nombre es Marisol Balabú. Me corresponde hablar dentro de las modalidades especiales de condiciones de trabajo sobre los trabajadores y trabajadoras culturales. Es importante destacar con respecto a esto que estas serán regidas por una ley especial, la cual está en el artículo 287 y dice: las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras culturales serán establecidas en una ley especial elaborada con corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral. Esta ley especial se establecerá la protección para los trabajadores y trabajadoras culturales. Igualmente, es importante destacar que en el artículo 288, todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura que realicen actividades propias de su profesión u oficio, de tal forma que existe una relación laboral con cualquier patrono o patrona, sea esta de carácter temporal o permanente, tendrán la protección de esta ley y de las disposiciones reglamentarias establecidas. Igualmente me corresponde desarrollar el tema de los trabajadores con discapacidad. Sobre esto hay que señalar que existe una inclusión laboral de personas con discapacidad. La misma está contemplada en el artículo 289, el cual reza: el Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas públicas orientadas al desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transporte, vivienda y calidad de vida, con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, incorporándolas al trabajo digno, productivo en el marco del proceso social del trabajo. También hay que distinguir que en el artículo 290 se estima lo relacionado al derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En esta ley se protegerán a las personas con discapacidad, bien sea esta congénita, sobrevenida o de cualquier otro hecho de circunstancia que afecte su desarrollo físico. En ella se profundiza la universalización de los derechos de las personas con discapacidad e incorporarla a los procesos productivos. También tenemos en el artículo 291 el trabajo digno para las personas con discapacidad, y en la cual el Estado, con responsabilidad y con la sociedad, desarrollará cooperativas, empresas de propiedad social, empresas comunales, con la incorporación y la participación de las organizaciones sociales, consejos de trabajadores y trabajadoras, garantizando a las personas con discapacidad y a sus familiares una vida productiva, gratificante, sin exclusión. Y finalmente hay una ley de materia especial también, contemplado en el artículo 292, donde las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad serán establecidas en la ley correspondiente en todo lo que les sea favorable.